Buenas noches para los queridos amigos que están en este momento en la geografía de la madre patria y para los colombianos que estamos acá en el atardecer. Son aquí las 5:10 de la tarde, en España, en la madre patria, son las 11:10 de la noche. Eh, Esta es una reunión que hemos programado mensualmente los últimos lunes de cada mes, eh, por parte de esta asociación que se está conformando, que se llama Colombia Hispánica, y que con Héroes de Cavité trabajamos en sinergia y otras asociaciones que también se conectan personas de la hispanidad. Esto en el fondo se puede convertir más adelante en algo que podríamos llamar Hispanidad siglo XXI, cuyo propósito es rescatar, desenterrar esos valores tan importantes de la hispanidad, tan importantes sobre todo en el mundo de hoy, en el que los valores humanos tienden a desecharse y se habla de transhumanismo y se habla de, bueno, todo lo que conocemos que sobra ahora cualquier comentario. En Colombia Hispánica estamos trabajando, he venido trabajando para todos en una propuesta que espero sacar adelante, que es producir una revista semestral con artículos tanto de la España ibérica como de la España americana, en esa dirección, para recordarle a la gente valores que hoy vivimos o que hemos olvidado, que son de allá de las raíces hispánicas. Comentarios que pueden ser atados con el presente o fundamentalmente con el presente, eh, para que la gente, sobre todo la gente joven, en los colegios y en las universidades, encuentren ahí motivos de identidad, porque hoy día se habla de las políticas identitarias, es precisamente porque la gente joven de las nuevas generaciones, como que no, con esa globalización o ese globalismo, como que no encuentra sus valores realmente ahí y buscan entonces que el animalismo, que, bueno, otras eh, identidades o el indigenismo, y resulta que eso es porque no, como que no han caído en la cuenta de que la hispanidad es una, una entidad supremamente valiosa, sobre todo en lo humano. Entonces, hoy en esta conferencia, conferencia, hemos invitado a un importante profesor de historia e investigador de la vida y el legado, sobre todo, de Gonzalo Jiménez de Quesada, que fue el fundador de la capital colombiana, de Bogotá. Pero para su presentación y demás aspectos de coordinación, le cedo la palabra a nuestra querida anfitriona o coanfitriona Mabel Sánchez. Buenas tardes, muchas gracias, Carlos Alfonso. Para mí es un honor muy grande volver a presentar al doctor Luigi Leonardo Guinche. Con todo cariño, él nos ha hecho varias charlas en varias ocasiones sobre la figura de don Gonzalo Jiménez de Quesada. A su lado hemos aprendido muchísimo de el fundador, no solo de nuestra ciudad, sino del nuevo reino de Granada. O sea, es una dimensión gigante la que tiene este reino de la Nueva Granada. Y pues quiero compartir con ustedes que el doctor Luigi Leonardo Guinche González es licenciado en Ciencias Sociales con énfasis en Geografía de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Docencia Universitaria de la Universidad Piloto de Colombia, máster en Inteligencia Estratégica y Prospectiva de la Universidad Jaume de Castellón, España. Es profesor de investigación de la Escuela de Educación de la Universidad Sergio Arboleda y asimismo se ha desempeñado como docente en la Universidad del Rosario, la Universidad Piloto de Colombia,
la Escuela de Inteligencia del Ejército, la Escuela de Inteligencia Naval de la Armada y la Escuela de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia. Fue asesor de la Procuraduría General de la Nación, en donde se desempeñó como director del Grupo de Organismos de Seguridad del Estado. Y también fue asesor del Comando de Apoyo a la Inteligencia Militar, CAIMI, y cuenta con varias publicaciones entre libros y artículos para revistas reconocidas en prestigiosos medios académicos. Ha sido conferencista en auditorios nacionales e internacionales acerca de temas como historia militar, ética, actualidad política, educación, investigación, amenazas ambientales, ideologías políticas y geopolítica. Desde su fundación hace 22 años es el director de la organización Sembrar Colombia y es el capitán general de la Orden de la Espada del Arcángel Miguel. Nuestro gran amigo, colaborador, que nos ha compartido sus conocimientos, investigaciones tan sentidas y que nos las ha hecho llegar a muchas familias, porque las familias que educamos en casa nos hemos nutrido de ese inmenso cariño con el que él comparte sus conocimientos. Luigi, bienvenido a tu casa. Esta es tu casa. Muchísimas gracias. Me compromete en grado sumo esa presentación. Primero que nada, agradecer infinitamente la invitación y la confianza para compartir este espacio en el que descubro personas muy importantes dedicadas al rescate y más bien a la promoción de esto que a todos nos interesa porque es el tema supremo, que es el hispanismo. Vamos a empezar entonces. Yo les voy a contar que la presentación, que no creo que alcance a tener el título de conferencia, es más bien una presentación, eso es, alrededor de la figura de Gonzalo Jiménez de Quesada, tiene un sustento en algunos libros que he tenido para extraer de allí esa información. Uno muy importante, escrito por Luis Galvis Madero, que se llama El Adelantado, justamente, es una suerte de referencia biográfica de Jiménez de Quesada. También otro con el mismo nombre, que se llama El Adelantado también, que es escrito por Juan Friede, conocido también por todos, y de manera central, o más bien en modo particular, el Antijobio, escrito por él mismo, por don Gonzalo Jiménez de Quesada, apoyándome un poco en un aparte que me parece muy interesante de la presentación. Es un libro del historiador Germán Arciniegas que se titula El Caballero del Dorado. Teniendo en cuenta que a Germán Arciniegas se le podría considerar de cualquier manera con claridad menos como un hispanista, lo que le añade un valor adicional a este documento. Es muy pertinente, considero, que estemos hablando de la figura de Gonzalo Jiménez de Quesada, quien podría ser, y quisiera yo arrancar por allí, podría ser considerado como un polímata. El diccionario nos dice que un polímata es una persona que sabe de muchas cosas, y eso era Gonzalo Jiménez de Quesada. No era exactamente un geógrafo. Uno, cuando piensa en un polímata, viene a la cabeza una persona como Alejandro von Humboldt, como el mismo Carlos Darwin. Eran personas naturalistas, historiadores, aventureros, sí, pero consagrados a la academia, podríamos decirlo de alguna forma. No es así con Gonzalo Jiménez de Quesada, que además de tener un vastísimo conocimiento del que ya voy a tratar de abordar, era además un soldado excelso y un hombre de aventura. Era un explorador.
Hay una serie de calificativos con los cuales podríamos referirnos a la figura de Gonzalo Jiménez de Quesada. Los refiero todos con mucho respeto y sin ningún orden más que el de la memoria que nos permita establecer justamente esa condición o esas condiciones del personaje que hoy nos ocupa. Era don Gonzalo Jiménez de Quesada loco, y me atrevo a llamarlo de tal manera porque no puede recibir otro apelativo una persona que desde tierras tan lejanas se embarque prácticamente sin saber a dónde se dirige. Y luego, estando ya en tierra firme, estoy hablando de Santa Marta, se atreva a embarcarse en una de las aventuras más maravillosas de las que podríamos hablar en toda la historia de la España que llegó a América. Y es el descubrimiento del Dorado y es el descubrimiento de estas tierras que hoy se llaman Colombia sin desmedro del nombre que don Gonzalo Jiménez de Quesada quiso ponerles, el nuevo reino de Granada. Y es loco porque a la manera de Don Quijote se enfrenta don Gonzalo Jiménez de Quesada a un mundo que ya está inyectándose en la historia de la humanidad, ese renacimiento que rechaza en primer término España, la España católica, la España medieval, la España tradicionalista, que extiende su Edad Media en América, a través de los caballeros andantes, como efectivamente lo es don Gonzalo Jiménez de Quesada. Y es loco, porque entre otras cosas se le ocurren unas locuras muy simpáticas, muy a lo Don Quijote, por ejemplo, el hecho de parado cerca de las colinas de Suba, contemplando la planicie de los Bacataes, que hoy se llama Bogotá, y viendo los bohíos pequeñitos de los indígenas muiscas a lo lejos, en medio de las humaderas y en medio de toda esa parafernalia muy aborigen con la que él se topó, él asume que en lugar de bohíos son alcázares, son fortificaciones. Tal como Don Quijote confunde intencionalmente, claro, a los molinos de viento con gigantes, don Gonzalo Jiménez de Quesada le pone por primer nombre a estas tierras, porque yo estoy aquí en la sabana de Bogotá, el Valle de los Alcázares. No eran alcázares y él lo sabía, eran los bohíos de los indígenas muxcas, pero él le llama de una forma muy poética, muy romántica y muy contraria a la realidad, el Valle de los Alcázares. Era don Gonzalo Jiménez de Quesada también un conquistador y de eso da cuenta su propia historia, el tercero de ellos. Yo tengo el honor de haber compartido la escritura de un libraco pequeñito, muy querido por nosotros, con el doctor Jonathan Duarte, al cual le pusimos por nombre Cuentos del Invicto Padre y el Tercer Reino. Es una historia en forma de cuentos de las algunas aventuras que tuvieron aquel ejército florido y su capitán, don Gonzalo Jiménez de Quesada, desde que partieron de Santa Marta hasta que llegaron al Valle de los Alcázares. El Tercer Reino, porque si no hubiera sido, porque fue posterior y ya España se había enfrascado en otras circunstancias y había ciertas experiencias alrededor de los dos primeros, el de Cortés y el de Pizarro, este habría tenido aún más renombre, no solamente por extensión, sino por la cantidad de maravillas que pudo hacer don Gonzalo Jiménez de Quesada. Conquistador entonces, licenciado por abogado en una de las universidades más prestigiosas de la España de aquel entonces, historiador y cronista. Porque en este libraco del Antijovio es el único que lamentablemente hemos podido conseguir, porque los otros libros de don Gonzalo Jiménez de Quesada están perdidos.
pero sabemos que existieron, porque muchos de sus coetáneos nos refieren el hecho de que efectivamente sabían que él los había escrito y además refieren el hecho de haberlos consultado y de haber revisado esas cosas que don Gonzalo Jiménez de Quesada escribió como historia de su tiempo y como cronista también de lo que ocurrió en estas tierras de las Españas occidentales. Llegó a ser mariscal del nuevo reino de Granada por méritos militares, porque como dijimos al comienzo, era un excelente militar que había sido lidiado en varias guerras, incluidas las campañas españolas en Italia. Cosa que a él le hiere no solamente el alma, sino el intelecto de una manera muy profunda y le enriquece, como diría Cervantes, el que mucho viaja y mucho lee, mucho ve y mucho aprende. Pues eso era la vida de Jiménez de Quesada como soldado. Llegó a estar, tenemos noticia, enrolado en los tercios de España y defendiendo la bandera española en otras tierras. Llegó a ser inclusive, según nos lo refiere, en un estudio preliminar que en la versión que publica el Instituto Caro y Cuervo del Antijobio, escribe Manuel Ballesteros Gaibrois, agente de inteligencia de Carlos V. Fue un hombre del servicio secreto del emperador, que además le aportó unas informaciones valiosísimas y como hombre de inteligencia estratégica unos contactos que le permitieron desarrollos diplomáticos al imperio. Es una de las etapas que más me he dedicado a explorar. Mi experiencia casi toda ha sido en historia militar y mi vínculo con la academia casi todo ha estado alrededor de la inteligencia. Y es una faceta sencillamente maravillosa esta de el conquistador Jiménez de Quesada, no como conquistador, sino como soldado de España al servicio de la inteligencia y al servicio de Carlos V. Hay muchas personas que dicen, leyendo su obra, él recorre el centro de Europa detrás de Carlos V como en una actitud pedigüeña, esperando que a él le den algún tipo de título nobiliario. El recorrido que nosotros hemos hecho, claro, de la mano de los expertos, de quienes han leído y escrito lo que sobre don Gonzalo Jiménez de Quesada se conoce, nos da no solo para pensar, sino para tener por cierto que esa no era la intención, sino que él acompañaba, eso sí, de lejos, a don Carlos V, porque estaba sirviéndole a unos intereses diplomáticos, repito, desde el campo de la inteligencia estratégica. Fue caballero en armas, ordenado por el mismísimo rey de España, don Carlos, que le concede un escudo y lo nombra caballero, cosa que es supremamente importante para la época y que nos conecta con aquel espíritu medieval que pretende preservar España. Adicionalmente, podemos decir que fue mecenas en la fundación de universidades, pues él donó su biblioteca personal a la naciente Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Cuando los dominicos están fundando la universidad, él aporta todos sus papeles, todos sus libros, todos sus escritos. Tal vez pudiera ser el nicho en el que podríamos encontrar alguno de sus documentos perdidos, pero no se ha podido. Los primeros claustros se rompieron, hoy están diseminadas las piedras en otras construcciones en Bogotá. Personas, creemos, con intereses no muy santos, se dedicaron a destruir aquel legado, pero sabemos que eso fue lo que ocurrió. Gonzalo Jiménez de Quesada donó su biblioteca, que no tuvo que ser pobre, sobre todo porque en todo el Antijobio él está refiriendo mis papeles, mis documentos, mis libros, lo que yo tengo escrito, lo que me mandaron, lo que me escribieron, una gran cantidad de documentación con la que él contaba gracias a un muy cercano vínculo
con lo que podríamos llamar hoy, discúlpenme si suena excesivamente coloquial, con las altas esferas de la Europa de aquel entonces. Fue descubridor, obviamente, el descubridor de esta patria nuestra hoy. Él es el que la recorre a pie por todas partes. Está casi en todo el territorio que consideramos hoy nacional. Muy pocos lugares no visitó en vida, pero llegó a sitios insospechados, a los que hoy algún colombiano, podríamos decir, el colombiano promedio, no tiene pensado en la vida ir alguna vez. Por ejemplo, a la desembocadura del Caño Cassiquiare, una particularidad de la naturaleza que dicen los geopolíticos nos brindaría la capacidad de conectar el río Orinoco con el río Amazonas. Recorrió todo lo que en aquel entonces y después en la época de la República, que se llamó Nueva Granada, que es otro de los legados de Gonzalo Jiménez de Quesada, se llamaba el departamento del Caquetá, buscando el dorado. Dicen algunos para ganarse un título nobiliario también. Parece que lo acusan mucho, muy seguido de eso. Un hombre que a la edad que parte Gonzalo Jiménez de Quesada se aventura, por encima de los 65 años, lo hace pensando en otras cosas que tenía él en el corazón y que deja plasmadas en su libro del Antijoven. Llegó a ser justicia mayor porque además de abogado era muy buen abogado, porque además era hombre de reconocida probidad, destacado entre sus amigos, uno de sus más cercanos, el cura Juan de Castellanos, se atreve a decir es el mejor de todos los generales de Indias. Y eso que Juan de Castellanos escribe sus elegías de varones ilustres de Indias, y en las elegías de varones ilustres de Indias pretende hablar de todos esos grandes hombres españoles que vinieron a estas tierras. Le dedica un capítulo de los 4, un tomo de los 4, un libro completo de los 4 a Jiménez de Quesada y dice en la introducción que hace del Antijovio, él es el más grande de los generales de Indias. Todos los que tuvieron contacto con él refieren que era un hombre excesivamente pulcro, muy sabido, muy lector, muy decente, excelente soldado y sobre todo, y eso se nos deja ver en la manera en cómo él se refiere a su rey, el más leal de los súbditos de Carlos V. Sin lugar a dudas, el más leal de los súbditos de Carlos V. Recordemos, por ejemplo, que Hernán Cortés, hay un momento en el que se pone muy, muy de mal genio y le escribe al rey y le dice, oiga, usted me tiene que abandonado y tal. Jamás de la pluma de Jiménez de Quesada. Siempre los mejores conceptos, siempre las mejores palabras para su rey, al que yo puedo decir, sin temor a equivocarme un ápice, adoraba al emperador Carlos V. Fue también capitán contra corsarios, porque llegado a Santa Marta y estando asolada toda la costa por estos piratas ingleses y franceses, decide embarcarse en un bergantín y hacerles frente, y llegó a ser un capitán naval de la España de aquel entonces. Imagínense, entonces capitán contra corsarios también y teniente general del ejército florido que parte de Santa Marta a encontrar el dorado. Padre le llamamos porque es el padre de esta patria, porque además de Bogotá fundó otras ciudades y adelantado, que fue el título más alto que alcanza después del grado de mariscal, se lo concede el rey por sus servicios a la corona española. De manera de introducción podríamos decir eso. Ahora, que si nos pusiéramos a desglosar cada uno de esos apelativos que convierten a don Gonzalo Jiménez de Quesada, a quien preferimos llamar Mariscal del Nuevo Reino por todas las connotaciones que tal título compone, pues nos daría aquí todo el tiempo que fuera posible, que además es deliciosísimo hablar de la figura de don Gonzalo Jiménez de Quesada. Me voy a tomar el atrevimiento, si puedo, no sé si tengo autorización, a compartir pantalla. Bien. Es una presentación muy sencilla, me disculparán, no es algo
muy elaborado, el legado de Gonzalo Jiménez de Quesada. En el centro, las armas que le concedió el rey Don Carlos, corregidas de alguna forma, hemos encontrado en los estudios alrededor de la heráldica de la descripción que hace el rey, algunos errorcillos pequeños por los cuales obviamente no podemos culpar a los dibujantes de aquel entonces, y con esos conocimientos nos tomamos el atrevimiento de hacer algunas correcciones del escudo de armas de don Gonzalo Jiménez de Quesada. Podríamos continuar entonces hablando de un documento que es bastante interesante, en el que nos abre la puerta justamente para hablar del legado de don Gonzalo Jiménez de Quesada en este grabado tan bonito que estamos viendo acá, que apareció el 1 de enero de 1882 en el periódico Ilustrado de Santa Fe, ya desaparecido. Encontramos a un personaje que firma M. Briceño, del que podemos hablar también bastante. Y pues no se trata aquí de leer todo, me voy a centrar en el segundo párrafo y voy a tomarme el atrevimiento de seguir la lectura, me disculpan este abuso con ustedes. La conquista de Cundinamarca, que es una de las provincias centrales de nuestro país y que así se llamó durante mucho tiempo el centro de lo que hoy es Colombia y en aquella época el nuevo Reino de Granada, no está manchada con esos horrores que hacen odiosos los nombres de muchos, y a las ideas de su tiempo debe agregarse para juzgar en justicia a Quesada la excepcional situación en que se halló. Quesada fue el verdadero fundador de nuestro país. A él le debemos religión, idioma, civilización y patria. A él le debemos religión, idioma, civilización y patria. Imagínense esas 4 cosas. Él echó los cimientos de esta ciudad, nos estamos refiriendo a Bogotá, que andando los tiempos será por su parte material lo que es ya por el notable cultivo de la inteligencia. Siempre fue muy famosa Bogotá. Por eso, si el descubrimiento de Colón es motivo de honor para su nombre y de admiración para lo futuro, la obra de sus colaboradores no es menos grande ni menos honrosa. Ellos completaron, particularmente Jiménez de Quesada, lo que él inició. Desde que Gonzalo Jiménez de Quesada establece el lugar en donde va a quedar la capital del nuevo reino, a la que le pone ese honrosísimo nombre de Santa Fe, y en donde se va a consolidar justamente el nuevo reino de Granada, nos permite, hablando en términos de su legado, pensar en 2 situaciones bastante interesantes. Primero, escuchaba que tenemos entre los ilustres asistentes a un granadino, cosa que a mí me alegra muchísimo. Mucho se ha hablado al respecto del origen de don Gonzalo Jiménez de Quesada, que si nació en Córdoba, que si nació en Granada. Es más fácil pensar que nació en Granada, porque el nombre que busca, el nombre que encuentra y el nombre que pone, la manera en cómo bautiza a este nuevo reino que él descubre, es Granada. Y de la misma manera podemos encontrar, según algunos autores que apoyan esta idea que les estoy mencionando, la posibilidad de que concretamente haya tenido vínculos con Santa Fe, con la Santa Fe ibérica. Entonces, es muy ilustrativo que haya denominado al reino como Granada, que de por sí ya es una herencia inconmensurable, porque hermana de manera absoluta a la España ibérica con esta España que está tras el océano. Hay una serie de elementos que de manera posterior a Gonzalo Jiménez de Quesada, y no directamente de su mano, porque eso también hay que decirlo, el legado no es necesariamente directo. Podríamos hablar como se habla de las reliquias, por ejemplo, unas reliquias de primer grado y hay unas reliquias de segundo grado, hay un legado o unas herencias de segundo grado, como lo son, por ejemplo, esas hermanaciones con todas las localidades
que a su paso y por cuenta de él y su obra quedaron instituidas en nuestro país. Para nadie es un secreto que es absolutamente significativo que el actual escudo de armas de la ciudad de Santiago de Tunja, que algunos dicen que ya no se llama Santiago, sea idéntico al escudo de España con todo y que está acolado por el águila de los Austrias. Eso es maravilloso. Una de las provincias más importantes del Nuevo Reino y que después llegó a ser provincia capital de la República de la Nueva Granada es la provincia de Mariquita, en donde se encuentra esta capilla, esta ermita, que es más bien un campanario, lo han llamado así, que es también obra y legado de don Gonzalo Jiménez de Quesada. Allí en Mariquita podemos encontrar por todas partes el escudo de armas de la provincia, el escudo de armas de la ciudad de Mariquita. Es el haz de flechas de la reina Isabel. Y así por cada uno de los lugares en donde estuvo, que además vale decir que el primer gran campeador en contra de la leyenda negra antihispánica es Gonzalo Jiménez de Quesada, que en su libro El Antijobio dice por qué los pueblos de Europa le tienen envidia y odian a España. Hace una descripción perfecta, detallada, sincera y absolutamente meticulosa de todas las razones por las cuales los otros reinos, los otros pueblos europeos odian a España. Y él dice, no señor, es el primer gran campeador de la defensa del hispanismo. Y yo pienso que ese es uno de sus legados más importantes. En cada lugar quiso poner su sello, en cada lugar quiso hacerse inmortal. Tal vez por eso el epitafio que escogió para su propia tumba fue Expectamus resurrectionem mortuorum. Esperamos la resurrección de los muertos, que era una de sus obsesiones, sanas obsesiones, porque siempre quiso pasar a la historia y por eso escribió tanto. Uno de los legados más hermosos, porque dijimos en lo que habíamos leído hace un momento, en el orden que leímos, dijimos, a él le debemos religión, idioma, civilización y patria. Entonces empecemos hablando desde el punto de vista religioso. Hay un documento que se perdió, pero que está referido por varios de sus coetáneos y de sus contemporáneos, que es un libro en donde él dedica una serie de sermones a la Virgen Santísima, que era muy devoto Gonzalo Jiménez de Quesada. Y cuando uno se imagina a Gonzalo Jiménez de Quesada y sigue la lectura del Antijobio, sobre todo cuando él se refiere a asuntos religiosos, se lo imagina muy, pero muy cercano a la figura del rey prudente don Felipe II. En esta ermita, que es la que estamos viendo en la fotografía, en uno de los rincones apartados, afortunadamente, de Mariquita, sin la contaminación de las discotecas y de todas estas modernidades que todo lo afean, hay un Cristo de madera de tamaño natural, que de acuerdo con los documentos que nosotros hemos encontrado y que constan además en una de las paredes interiores de la ermita, es una figura que en persona don Gonzalo Jiménez de Quesada le solicita al rey de España para que tengan los granadinos una imagen con la cual acercarse al Señor nuestro Dios. Y envía a una de las hijas de don Felipe II esta imagen, que tiene además un recorrido maravilloso. En principio, sabemos que estuvo en una de las naves que llegó a Jerusalén en la primera cruzada. A la imagen se le pueden contar algunos machetazos. Y adicionalmente, en 1571, en el palo de mesana de una de las naves capitanas en la batalla de Lepanto. Esa imagen que solicita Jiménez de Quesada y que envía el rey de España por intermedio de su hija para Mariquita, para que los granadinos tengan una imagen que los acerque a Dios nuestro Señor, es ese Cristo que hoy se llama el Cristo de los Caminantes y que está en esta ermita de la época.
Mariquita era una ciudad en donde había bastantes templos y había muchas órdenes, como era común en las tierras de las Españas de ultramar. Pero esta que se conserva era de predilección especial para don Gonzalo Jiménez de Quesada, adicionalmente, porque como él al final de sus días ya estaba muy enfermito, creemos nosotros que de tuberculosis, una de las razones por las cuales se instaló en la caliente, muy caliente ciudad de San Sebastián de Mariquita, le quedaba cerca a su casa. En tiempos de la independencia fue destruida y con sus piedras después elevado un obelisco horroroso que está en la Plaza Mayor José Celestino Mutis de esta ciudad, donde hay una placa horrible también que dice que esas son las piedras de la casa de Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces sí que tenemos nosotros un legado religioso muy vigente, muy actual y sobre todo muy histórico. Yo a veces pienso, ojalá que ninguna persona se entere la naturaleza del Cristo que está allá. Y a veces uno dice, pero esto lo debería conocer todo el mundo. Y es como esa encrucijada en el alma, como decía un expresidente de aquí de Colombia. Es esa encrucijada en el alma de no saber si es preferible que esto se conozca o permanezca en el olvido. Es hermosísima la capilla, el interior es un viaje en una máquina del tiempo. Además de religión, entonces también existe un legado importante desde el punto de vista histórico. Esta es una fotografía del libro del Antijovio, como les decía, la edición del Instituto Caro y Cuervo. Bueno, son 2 ediciones, cuyo título original es Apuntamientos y anotaciones sobre la historia de Paulo Jovio, obispo de Nójera. Este señor Paolo Jovio es un obispo, como reza en el título del libro, que se dedican a escribir una cantidad de cosas respecto de la participación de los soldados españoles en las guerras en Italia. Dice don Gonzalo Jiménez de Quesada, yo lo leí en latín y no me importó tanto, yo lo leí en italiano y no me importó tanto, lo que quiere decir que manejaba perfectamente ambos idiomas. Pero lo que más me da mal genio es cuando lo leo yo en la lengua mía, cuando yo lo leo en castellano. Y entonces yo ya no me puedo quedar callado porque si yo lo leo en castellano, quiere decir que otros de los míos, es decir, otros españoles lo van a leer también. Y no quiero yo que se convenzan de todas las mentiras que dice ese señor obispo. Y al principio él lo elogia y dice es un tipo muy inteligente y es una persona muy versada, muy sabida, a la que además los especialistas dicen que es el padre del periodismo moderno, el obispo Paulo Jovio, el obispo de Nójera. Pero el Antijovio, como su nombre definitivamente lo refiere, es la negación, porque se dedica Gonzalo Jiménez de Quesada a rebatir con los argumentos que además tiene él porque fue testigo presencial de casi todos los acontecimientos que el obispo de Nójera escribe de manera incorrecta, y él los plasma para gloria del rey Carlos V y para tranquilidad de España. Y por eso se dice que este es el libro en el que se declaran las cosas que pasaron en tiempo del emperador, desde que comenzó a reinar hasta el año que terminó su reinado con descargo de la nación española. Porque eso es a lo que él se dedica. Repito, si hablamos de legado, podríamos perfectamente decir que uno de sus más importantes es, sin lugar a dudas, ser el padre de la defensa de la hispanidad. Ser el padre de la guerra en contra de la leyenda negra en contra de España. El Antijovio es un libro realmente apasionante, es un libro en el que uno se puede deleitar sintiéndose en el centro de España, imaginándose todas las correrías de Jiménez de Quesada, entablando relación con las personas más importantes de aquel entonces, hablando con una propiedad que difícilmente uno tiene de un vecino, del rey de Francia, hablando con la misma propiedad de alguno de los jeques turcos, hablando con la misma propiedad de las estrategias y tácticas militares de aquel entonces. Fue cronista y fue historiador. Y si no fuera, porque como profesor uno puede saber
que obligando una lectura lo que puede hacer casi siempre es purgar al estudiante en contra de esa lectura, uno podría afirmar que debería ser de obligatoriedad la lectura del Antijobio, porque es allí en donde nos encontramos con una serie de detalles que rebaten de primera mano toda esa mendacidad que hay alrededor de lo que jamás hizo España y de lo que sí hacían los otros reinos, pero que le endilgaron a España porque la historia la escribe el que gana la guerra. En aquel entonces España no había perdido y por eso lo valioso de ese documento, de los apuntamientos y anotaciones sobre la historia del obispo Jobio que hace Gonzalo Jiménez de Quesada. Además de ese libro, mencionamos entonces el de los sermones a la Virgen Santísima, uno que refiere todo el tiempo, que es el de los añales de don Carlos V. Él dice varias veces en el Antijobio, ya casi lo tengo listo, ya casi lo tengo listo. Voy a contar todo lo que nuestro Señor el Emperador ha hecho. Decía yo hace un momento, la veneración que tiene Jiménez de Quesada por el emperador es de una lealtad inconmensurable. Y por eso me vuelvo a atrever a decir que sin duda era uno, si no el más leal de los hombres de Carlos V. Otro documento al que también se refieren muchos de sus contemporáneos y que además menciona Víctor Frank en un documento maravilloso que es un análisis de las estrategias militares de aquel entonces basado en los apuntamientos que hace Jiménez de Quesada. Se llama, porque debe estar en alguna parte y quiera Dios que antes de morir nos lo encontremos, Diferencias de la Guerra de los Dos Mundos, en donde Gonzalo Jiménez de Quesada escribe en detalle las diferencias que había en la manera de hacer la guerra de los de aquí con la manera de hacer la guerra de los de allá. Recordemos que él fue un batallador incansable, sometedor de los bravísimos gualíes y sometedor de los bravísimos chimilas, también derrotador de los indígenas panches que también comían carne humana, y él campeando en todos estos territorios en contra de esas hordas de indígenas que combatían con flechas, que tenían puntas cargadas de veneno y que había una serie de estratagemas y que eran especialistas en guerra irregular, en lo que nosotros podríamos denominar en lenguaje más moderno, guerra de guerrillas. Él también se lidia en cosas que todavía no se habían descubierto en la España y en la Europa de la época en la que él vivió. Diferencias de la guerra de los dos mundos. Yo me imagino que el día que encontremos este documento, Dios mío, esto va a ser, ningún bestseller va a poderse comparar con esto. El cuarto documento, perdón, es el de los ratos de Suezca. Gran parte de su estadía en estas tierras la vivió Gonzalo Jiménez de Quesada en un pequeño pueblecillo de la sabana de los Bacataes que queda por aquí cerca, que se llama Suezca, donde hay unas rocas que tienen unas formas extrañísimas. No digo yo que recuerdan, pero sí más o menos los promontorios rocosos de Montserrat. De hecho, el cerro titular de Bogotá se llama Monserrate, pero no es exactamente Suezca, no es Montserrat, pero sí en Suezca hay unas rocas que parecen caras de gigantes y se descubre fácilmente, yo no sé si de pronto por apofenia, el cuerpo, la silueta de un gigante. Y algunos de los que conocieron a Jiménez de Quesada dicen que en los ratos de Suezca él escribe poesía de esas rocas y se imagina esas grandes aventuras, cosa que Germán Arciniegas, que escribe El Caballero del Dorado, que es la imagen que acompaña el listado de estos 4 libros, que no eran 4 sino 5 porque ya nos habíamos referido al de los sermones de la Virgen, dice que es parte de la inspiración que tuvo Miguel de Cervantes Saavedra para escribir El Quijote, porque eso dice Germán Arciniegas, que la figura que inspiró a Cervantes, con todo lo que era Cervantes, que la figura que inspiró a Cervantes para escribir El Ingenioso Hidalgo fue
la figura de Gonzalo Jiménez de Quesada, que era medio pariente de su esposa por la línea Palomeque. Es un estudio muy interesante el que hace Germán Arciniegas. Entonces, interesante. Y sobre todo aquello de esos devaneos mentales, si pudiéramos llamarlos de esa manera, con todo respeto, que pudo haber hecho el mariscal en sus ratos de Suezca. Y ese documento que también tendrá que aparecer. Y el último que refiero aquí en esta lista es el de la relación de los hechos de la conquista, que es una crónica de lo que él vivió acá. Muchas de esas cosas quedaron consignadas en los anales, en las elegías de los varones ilustres de Indias de don Juan de Castellanos, precisamente gracias a que lo conoció tan de cerca. Dice don Juan de Castellanos que Gonzalo Jiménez de Quesada era poseedor de todas las musas y que a él los númenes del cielo le habían concedido todas las victorias, tanto con la pluma como con la espada. Entonces, hombre, seguimos contemplando el valiosísimo, el vastísimo legado de don Gonzalo Jiménez de Quesada. Bueno, aquí hay un fragmento de ese documento que se llama La filosofía de la guerra en el Antijobio de Jiménez de Quesada, que les había referido, de Víctor Frank. Ballesteros Gabrois dice que si a Pablo Jovio se le puede considerar el padre del periodismo moderno, sin lugar a dudas a Jiménez de Quesada perfectamente se le puede conceder el título de padre de la historiografía. Veamos lo que dice Víctor Frank, y me vuelvo a disculpar por seguir la lectura, pero creo que es la manera más adecuada de lograrlo. El ilustre historiador español Manuel Ballesteros Gabrois cifra en el estudio preliminar de la edición del Antijobio, en un estudio adicional titulado Jiménez de Quesada, historiador de la Europa moderna, la importancia de aquella obra quesadina en el hecho de que una parte, a través de las páginas del Antijobio, involuntariamente, sin querer hacer obra autobiográfica, el mariscal va soltando noticia a noticia datos acerca de su propia persona y de otra, de que en la obra se rectifican puntos históricos tenidos hasta ahora como inamovibles y ciertos. Esto significa, pues, que para Ballesteros la trascendencia del Antijobio radica exclusivamente en la esfera de los hechos exteriores, en su contribución al enriquecimiento de los datos biográficos del conquistador y los determinativos de la historia de aquel entonces. Sin embargo, Víctor Frank, dice que sin negar naturalmente la presencia de tales contribuciones en el Antijobio, y sin tener en poco, además, la posible trascendencia de algunas de ellas con respecto a la solución de ciertos problemas históricos particulares, él ha llegado a la convicción, mediante una amplia investigación que hace del Antijobio, que me consta, según el método de la historia de las ideas y estructuras espirituales, compendiada en el libro de él, que terminaba recién, escribió el artículo que estamos leyendo, que se llama El Antijobio de Jiménez de Quesada y las concepciones de realidad y verdad en la época de la Contrarreforma y del manierismo. Y aparte de esa conclusión, dice Víctor Frank que el gran aporte que hace Gonzalo Jiménez de Quesada a través del Antijobio es el de una historiografía de la guerra y de una demostración de los dos principios, el tomasino y el agustino o el franciscano, es decir, de la razón frente a la mística, en todo el levantamiento de los escenarios que él relata en su libro del Antijobio. Es una pugna parecida a la del Quijote contra los molinos de viento, que se encara a él frente a esa máquina horrorosa que está acabando con un mundo que quiere preservar don Quijote. Es más o menos lo que hace Gonzalo Jiménez de Quesada, o trata de hacer con su Antijobio, negar el apabullamiento de España por parte de ese renacimiento que promueven sobre todo Francia y en segundo renglón Inglaterra. Dijimos también, y ya estamos aquí prestos a terminar, que fue fundador en nuestro país de 3 ciudades, una de ellas ya desaparecida, la ciudad de Santa Águeda, que los historiadores exactamente no saben muy bien en dónde quedó, la ciudad de Barrancabermeja, que primeramente él llamó Tora, ese fue el primer nombre, pero fue el primer enclave estratégico, y la ciudad de Santa Fe.
Importante notar aquí en este punto el hecho de que las ciudades, sobre todo Barrancabermeja, Santa Fe y Mariquita, que habiendo sido ya fundada por uno de sus compañeros, que mandó en una avanzada precisamente con esa misión, son los puntos geoestratégicos más importantes del territorio en aquella época. Perfectamente en lenguaje moderno nosotros podríamos decir que las ciudades que fundó Jiménez de Quesada las fundó pensando en que eran sitios de convergencia de corredores de movilidad. Era un experto en la guerra, era un experto en la estrategia, Gonzalo Jiménez de Quesada. Luego viene ese último rezago, lamentable, y tengo que decir eso, lamentable, porque cuando adviene la patria boba, por cuenta de la usurpación del trono de España por parte del hermano de Napoleón Bonaparte, del famosísimo y nunca suficientemente bien vilipendiado Pepe Botellas, se producen los gritos de independencia en todas estas regiones y pues lo que entonces era la Nueva Granada no podía ser la excepción. Sin embargo, por allá por los 1800 y tantos, 1830 más o menos, con la muerte del dictador la historia prefiere denominar Libertador, Simón Bolívar, vuelve a tomar el nombre de este territorio de República de la Nueva Granada y sigue siendo entonces vigente el legado de Gonzalo Jiménez de Quesada. Pero a partir de eso y por cuenta de esos afanes independentistas que no tenían, como nosotros todos los que estamos aquí sabemos, ningún tipo de justificación más que los intereses económicos de los que se hicieron llamar libertadores, empieza a deteriorarse ese nombre, empieza a olvidarse, a caer en el tristísimo olvido todo ese legado, quedando simplemente algunas esculturas, tres de las cuales vale la pena referir. Una primera que se erigió en Bogotá y que sin embargo a algunos gobernantes no les gustó, dijeron que parecía una pieza de ajedrez, otros dijeron que una lámpara de mesita de noche. A mí particularmente me parece que era muy bonita, con su pendón rematado en una cruz. Bueno, me parecía que era muy bonita. Esa escultura después salió de ahí, llegó al municipio de Chía, en las proximidades de Bogotá, también dentro de la Sabana. Allá como que no les gustó mucho y después resultó en Bosa, el lugar ese emblemático en donde se reunió con los otros dos conquistadores, Belalcázar y el que venía como representación de los bélsares alemanes, Federman, que fue ahí en lo que hoy es el barrio de Bosa, en Bogotá. Llegó allá esa escultura, estuvo engalanando el lugar en donde él le puso cara y le plantó espada a esos dos otros conquistadores y les dijo: esto es propiedad de Gonzalo Jiménez de Quesada y esto es para gloria del emperador. Y así solucionó todo el problema. La escultura se perdió, no sabemos si hoy está hecha monedas o reposa en alguna hacienda escondida en la sabana, que ese sería el mejor destino que nos hubiera gustado que tuviera. Más adelante, el otro monumento que estuvo en la plazoleta mayor del Rosario y que hace poco tiempo, por desgracia y por la acción de desgraciados, cayó a tierra y fue destruido y hoy reposa despedazado en un lugar condenado a la ignominia. Quedan los otros dos que son idénticos. Uno en la ciudad de Mariquita, debajo del campanario de la iglesia de Santo Domingo, que es una réplica del que sí está hecho en mármol, en el lugar en donde al parecer están sus restos en la Catedral Primada de Bogotá, en esa iglesia de Santa María de la Esperanza que él también ordenó erigir en el centro, en el corazón de nuestro país. Mucho podría decirse entonces, con todo lo que yo he mencionado, que la verdad ha sido muy poco del legado de ese hombre que dejó escrito con letras de oro en el libro de la historia su nombre, Gonzalo Jiménez de Quesada. Yo espero que haya podido dejar alguna buena impresión mi corta presentación. Repito, no se trataba de una conferencia, simplemente un pequeño elogio a manera de resumen de todas las cosas que nos heredó el descubridor de esta patria,
el gran mariscal, don Gonzalo Jiménez de Quesada. Les agradezco mucho, no sé si hubiera lugar, de golpe alguna pregunta que dentro de lo que yo tengo en mi cabeza pudiera responder o tuviéramos que dejarla para responder después, no sé si cuál sería el orden entonces. Muchas gracias, Luigi. Magnífico, inspirador. Cada vez que oímos todo tu conocimiento sobre Gonzalo Jiménez de Quesada, yo personalmente quedo mucho más motivada a aprender más de él, porque es cierto que aquí poco se conoce, poco se divulga. Parecemos luchando de verdad contra, contra gigantes, contra los molinos de viento. Contra molinos de viento. Es dura esta divulgación. Sin embargo, el viaje más largo empieza con el primer paso. Queremos animarlos a que levanten la mano para hacer las preguntas y algunas observaciones, comentarios, si los tienen, y podamos, ay, me perdón, seguir sacándote jugo por de tanto que sabes sobre don Gonzalo Jiménez de Quesada. Entonces, si los animamos, por favor, a hacer sus preguntas. Listo. Entonces, Oscar Iván. Bueno, son dos preguntas, las voy a fusionar en una. Y es si Jiménez de Quesada estaba al corriente de lo que sucedía en Europa, sobre todo en ciertos hechos como la Reforma Protestante, como para merecer, digamos, el epítome de ser de la gesta muy similar a la del Cid. Y si también Miguel de Cervantes estaba al tanto de lo que pasaba en América, sobre todo con la conquista que ha hecho Jiménez de Quesada, como para ir construyendo la obra del Quijote. En ambos sentidos, la respuesta es sí. Era muy bien informado, estaba muy bien informado Gonzalo Jiménez de Quesada, estaba al tanto de cada vez que iba a partir un bergantín o una nao desde los puertos de Cartagena o Santa Marta hacia la península. De eso da cuenta, por ejemplo, cuando está muy preocupado porque tiene que mandar su borrador del Antijobio, que además fue un libro que escribió en 6 meses. En 6 meses escribió esta cosa, o sea, ese tipo era un monstruo, era un monstruo. Gonzalo Jiménez de Quesada era un monstruo, es que uno no se lo puede imaginar de otra forma. Y estaba siempre recibiendo papeles, teniendo comunicación epistolar con las personas que estaban en Europa. Ahora, Germán Arciniegas nos da cuenta de que esa comunicación epistolar entre los familiares de Jiménez de Quesada, varios de sus hermanos estuvieron en la gesta de la conquista, ¿no? Y la familia del propio Miguel de Cervantes y de su esposa consta en la manera en cómo él se va enterando, Cervantes, de muchas de las cosas que Jiménez de Quesada ha hecho acá, porque era famoso lo que hacía Jiménez de Quesada en Europa. Repito, una cosa que de pronto a veces nos pasa muy por encima, pero que no debemos permitir que vuelva a ocurrir, y es el hecho de que parezca deslucir frente a Cortés y a Pizarro, perdónenme, por el hecho de que su descubrimiento y la fundación del nuevo reino de Granada hayan estado o se hayan producido de manera posterior. Pero realmente en tamaño, en riquezas, en experiencias y en toda la gesta real que a favor de la corona imperial y a favor de la corona de España logra Gonzalo Jiménez de Quesada es inconmensurable. Entonces, a las dos preguntas, definitivamente la respuesta es sí. Permítanme que yo haga una propaganda. Échenle una miradita al libro de Germán Arciniegas, es realmente fascinante. Y la manera en cómo este señor, que es un historiador de izquierda, al que no se le puede calificar de hispanista, él no está tratando de meternos a España por los ojos, él simplemente hace una labor muy seria, investigativa, a través de la cual sus grandes conclusiones son, entre todas ellas, la más importante, que Gonzalo Jiménez de Quesada es el caballero del Dorado. En la portada de la última edición hay un dibujito que a mí me gusta muchísimo, si me lo permiten aquí, lo mostramos.
Es muy interesante. Es una cosa que de verdad vale la pena leer. Discúlpenme por hacerle propaganda aquí al libraco, pero de golpe vale la pena. Entonces, sí, la respuesta es sí. Sí, porque ya, digamos, como para terminar ya mi intervención, digamos, una acotación breve. Inclusive hace como más de 100 años, el presidente Rafael Reyes, cuando reorganizó administrativamente el país después de la pérdida de Panamá, dividió Cundinamarca en 3 departamentos y un distrito capital, y en una de esas zonas él alcanzó a fundar un departamento nuevo que se llamaba Quesada, tal vez por homenaje al conquistador, y su capital es Zipaquirá, fue Zipaquirá. Entonces de pronto tuvo esas construcciones de esa época, y que de pronto con el debate que se está haciendo sobre la nueva capitalidad de Cundinamarca, pues quizás Zipaquirá recobre ese favor en detrimento ya de Bogotá, pues por de las cosas que están pasando aquí, ¿no? Porque, por ejemplo, ya hay una fuerza, ya está tomando mucha fuerza eso de cambiarle el nombre a la Avenida Jiménez, la quieren llamar dizque Avenida Milenio, que porque por ahí pasa el Transmilenio, Ave María. Pero bueno, ese tipo de cosas se le ocurren aquí a los genios. Entonces, bueno, muchas gracias. ¿Cuál otra? Coronel Velázquez. Sí, señor, gracias, Luigi. Mira, pues no he leído el Antijobio y con su exposición me motivó a leerlo. Pero entonces tengo entendido que es un libro que va contra las posturas o las opiniones de un obispo en un momento determinado. Sí, señor. Y entonces, perdóname, si eso es así, ¿cómo entender que realmente la conquista de nuestras tierras tuvo como una de sus principales misiones la evangelización con los elementos de la contrarreforma que surgió precisamente a raíz de la reforma protestante? Entonces, no sé, era que este obispo se salía de los cánones y en general, ¿cómo fue la relación de Quesada con los sacerdotes? Es una pregunta maravillosa porque permite entrar en un terreno que al principio puede ser escabroso. Definitivamente, pastores tiene nuestra Santa Madre Iglesia, ¿no? Y el caso de Paulo Jovio es bastante, muy especial. Hay que decir que primero, a pesar de que el libro se llama el Antijobio, la manera en cómo Jiménez de Quesada se refiere al obispo es con las más altas consideraciones. Y él dice, usted que es tan inteligente, tan sabido, tan bien informado, tenga la bondad de caer en cuenta que lo que está haciendo muchas veces puede estar viciado por el amor grandísimo que usted le tiene a Italia. Pero yo que estuve ahí, yo que vi, yo que estuve, yo que escuché, yo que tengo estos papeles, yo que, claro, ahora, de la fe gigantesca y del respeto por la iglesia que tenía Jiménez de Quesada no nos queda ninguna duda. Permítame, señor coronel, hacer una pequeña lectura que es la introducción y la dedicatoria que le hace a la Iglesia Católica Jiménez de Quesada en el libro del Antijobio, a la Iglesia Católica Romana. Católica madre mía. En este libro que he compuesto llamado Antijobio, aunque de cosas e historias profanas, podría ser que las ofensas que he cometido causasen haberme descuidado en algo que tocase a error o cosa malsonante u ofensora de orejas pías, o alguna otra de esta traza, lo cual, si así fuere, desde luego retracto lo semejante y me pongo debajo de vuestra cubrición, protestando como protesto, de hacer cualquiera otra retractación y anulación que fuere necesaria y por vuestros ministros me fuere mandado, como hijo, aunque indigno, pero obedientísimo de vuestros preceptos y mandatos. Y como quien conoce y confiesa que fuera de vuestra obediencia es excusado pretender el cielo y gloria para que fuimos creados. Es la manera como inicia, son las primeras letras
del Antijovio. Bueno, él antes ha escrito un prólogo que se llama Al lector, pero inmediatamente después dedica su obra a la Iglesia Católica, a la que llama Católica Madre Mía, y dice, si aquí hay algo que a la Iglesia no le gusta, si aquí hay algo que la Iglesia contradice, yo no solamente me retracto, sino que quemamos esta vaina. O sea Ahora, que, lo que hace es un discurso en contra de la versión que sobre la acción de los soldados españoles hizo el obispo Jovio en las guerras italianas. o sea, temas seculares, no temas religiosos. Totalmente, sí, señor. Ok, gracias. Muy buena pregunta, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luigi. Si hay alguna pregunta más, yo quisiera saber si es posible. Sé que tú, en compañía del doctor Jonathan Duarte, escribieron un libro que tuvimos la inmensa dicha de tener en nuestras manos y que repartieron en la Conferencia Hispanidad Colombia 2022. Pero quisiera saber si hay posibilidad de encontrar ejemplares de ese librito, porque nos pareció fantástico para los niños, bueno, y como lectura familiar. Creo que es Claro que sí, nosotros todavía contamos con algunos ejemplares, poquitos, pero sí. Si me permiten un segundo, voy a cometer la mala educación de dejarlos aquí mientras traigo uno de los ejemplares para mostrarles una cosilla. Discúlpenme, por favor. este librito que fue regalado por la Fundación Sembrar Colombia el año pasado en la conferencia. Casi que cada niño que asistió a esa conferencia se pudo llevar uno, y es una... Perdón, ya estamos por aquí de vuelta. Fue muy rápido, la biblioteca no queda muy lejos. Dos cosillas, ¿no? El primero que me encanta es la manera en cómo Juan de Castellanos se refiere a Jiménez de Quesada, que es el colofón de nuestro librito, que es este. Les decía yo, se llama Cuentos del Invicto Padre. Y el Tercer Reino es una cosa que nos publicó IDARTES. No me van a preguntar cómo ni por qué. Esta es la obra. No tengo ni idea por qué IDARTES nos publicó esto, siendo ellos tan contrarios a lo que es. Estoy seguro que al que le pasamos el proyecto ni lo leyó. Entonces, pero el caso es que quedó publicado. Dice don Juan de Castellanos. Hay en el nuevo reino, destacándose entre todos, aquel famoso Quesada, quien fue la gloria suprema de los generales de las Indias, a quien además concedieron los númenes celestes, todos los dones de las musas y todas las victorias que dan las batallas. El librito de los cuentos del Invicto Padre y el Tercer Reino, sin querer ser lo que uno diría en el arte un panegírico, porque nosotros sabemos que don Gonzalo Jiménez de Quesada era humano y también le dolían partes de su cuerpo y también se puso viejito y se enfermó, y me imagino que iba al baño como todos nosotros y tuvo que habérsele saltado el mal genio más de una vez y no era un santo. Pero en el exordio que hacemos de estos cuentos corticos, en donde se narra todas las peripecias que vivió, cómo fue que tuvieron que comerse las monturas de los caballos, cómo era que de manera bravía defendía don Gonzalo Jiménez de Quesada a sus caballos, porque entre los soldados que venían y dentro del grupo de macheteros, varias veces hubo conatos de levantamiento, porque la gente decía, no tenemos para comer y mire los caballos haciéndonos ojitos. Entonces él decía, el que se meta con un caballo, entonces habrá que pelarlo también, porque a los caballos había que defenderlos, porque los caballos fueron los que hicieron el descubrimiento. Cómo se enfrentaban a los caimanes cada vez que la sed los agobiaba y tenían que acercarse a los bebederos, a donde también llegaban esos animales que son muy comunes en nuestras tierras. ¿Cómo fue que los humilló la disentería, uno de sus principales enemigos? Cómo a veces el veneno de las flechas de los caribes no les hacía mengua, pero sí los menguaban
los piquetes de los mosquitos y cómo tenían que soportar los jubones y las cotas de malla y solamente para evitar que los mosquitos los picaran, en medio de la jungla, en el país del agua, en donde todo era herrumbre, en donde todo era óxido, en donde no había un lugar seco para sentarse durante jornadas enteras. Es que la conquista duró un año. Hoy duramos 5 horas en llegar a la costa, pero es que la conquista duró un año. Hay un capítulo muy bonito que se llama de Talabarte y Tiestos, en donde cuentan todo el descubrimiento que hacen de esas arcillas hermosísimas que hacían los indígenas y cómo los regalan los indígenas con mantas de lino, de algodón, y los visten y ellos se visten como los indígenas para estar más frescos. Entonces yo sí me imagino muy pintoresco el cuadro. Yo por ahí le jalo a la pintura y he tratado de hacer algún mamarracho, pero no me sale todavía de imaginarme yo todos los conquistadores. Ustedes se imaginan, eso tuvo que haber sido una belleza, todos los conquistadores vestidos a lo muisca, con las ropas que los indígenas les regalaban para que descansaran de todas esas cosas oxidadas, rotas y malolientes que traían puestas. Entonces ese es el librito que comienza con ese introito, llamamos nosotros, en donde se compara la vida de Jiménez de Quesada con Hércules, el semidios que quería llegar a las esferas de Zeus, y entonces como ese Euristeo lejano es don Carlos V, al que siempre tuvo pendiente, el que le puso además las tareas. Como en lugar de la sierva de Erinia, entonces tuvo que haber sido un venado de cola blanca, que alguna vez en lugar de saciarles el hambre se las despertó más, porque un venadito para todos yo me imagino. En lugar del jabalí de Erimanto a alguna danta o algún tapir que también le sirvió de golpe para alimentarse en una que otra jornada. Una hidra que perfectamente pudo haber sido una serpiente de esas corales, por ejemplo, que abundan tanto en nuestro territorio, verdadera o falsa, porque así sea una coral falsa, la mordedura infecta que mata, así no tenga veneno. De hecho, cualquier epistoglifa es capaz de acabar con la vida de un ser humano que además viene deshidratado y por cuenta de la desentería débil y malito. Y así, entonces, es un libro que es muy, muy bonito, nosotros lo queremos mucho, sí tenemos algunos ejemplares, entonces podríamos poner algunos de ellos a disposición de los amigos, claro que sí, que para eso es, para que nos lo critiquen, para que nos lo complementen, para que, bueno, de eso se trata. Magnífico, muchas gracias. A ustedes muy amables, de verdad que muy, muy complacido. Muchísimas gracias, fue un honor. De verdad que aprecio mucho la invitación y la confianza. Muy amables a todos. Bien, bien. Si tienen alguna otra pregunta, comentario para nuestro amigo buscador de la verdad y investigador sobre la figura de Gonzalo Jiménez de Quesada, pues bien recibidos. Y agradeciéndote infinitamente, Luigi, el tiempo, la dedicación, las invitaciones que nos has hecho a través de Sembrar Colombia, con la ida reciente a San Sebastián de Mariquita y todos los eventos que Sembrar Colombia organiza alrededor precisamente de la figura de nuestro querido conquistador. Yo siento que toda esta investigación nos permite, por lo menos a nosotros desde Colombia, reivindicar nuestra historia, porque efectivamente siempre hemos sido como los últimos, bueno, sí, hay otros que tuvieron conquistadores grandes y por acá no pasó nada, y resulta que no es así, y eso es restaurar esa dignidad y ese orgullo propio de lo que significa la hispanidad en esos detalles, en su conjunto, por la historia que todos tenemos, pero también en las historias particulares. Yo quisiera anotar una cosita final. Si me lo permiten, les quisiera mostrar algo. Voy a compartir pantalla nuevamente. Mire, este es el estado en el que encontramos el cenotafio de Jiménez de Quesada en Mariquita. Estaba lleno de moho, de hongos,
incluso aquí al lado de su pierna izquierda había unas chancletas viejas. La gente en Mariquita no sabía qué hacíamos nosotros allá. Bueno, y ese que está ahí, ¿quién es? Entonces, no tenían ni idea. Nosotros hicimos todo un trabajo muy bonito de mantenimiento del monumento, mientras otras personas, no lo digo por echarme flores que no me toca, pero mientras otras personas se dedican a dañar monumentos y a botarlos al piso y a tratar de acabar con la memoria de don Gonzalo Jiménez de Quesada, nosotros lo que hicimos fue ponerlo bien cachetoso y ponerlo bien bonito para para que quedara pues ahí una ofrenda floral que hicimos con el motivo de los 444 años de su fallecimiento, con música de gaitas gallegas y además con unos redobles y saludo de espadas, que fue lo que pudimos encontrar para hacerle un homenaje. Y pues al final lo dejamos bonito y allá quedó, hay que volver, pintamos, pusimos cera, restauramos y estamos en ese trabajo, ya se hizo solicitud a la alcaldía para que nos permitan hacer una restauración mucho más detallada en nuestro equipo. Hay una artista que se dedica exclusivamente a hacer restauración de obras de arte. Entonces ella en este momento está dictando clases en una universidad en Virginia, en los Estados Unidos. A través de ella adelantamos el permiso, la solicitud de autorización a la alcaldía para que nos permitan hacer una reconstrucción todavía mejor del monumento y poderlo intervenir para que quede como queremos que esté, ya que nos tumbaron el de aquí del Rosario, pues hay que hacerle a lo que tenemos y cuidarlo y preservarlo y difundirlo. Perdón, y esos que tumbaron, ¿se ha hecho alguna acción política para restaurarlos, para que recuperarlos o no? Yo todavía no he estado. Jonathan, que es el abogado estrella de mi grupo, yo en mi grupo tengo varios abogados, pero pues Jonathan es como el más avesado. Él ha estado trabajando en eso, pero no podría, coronel, responderle con mucha exactitud, pero yo averiguo, yo le pregunto a él y les paso ahí ese dato. A ver si que podemos apoyar de alguna forma. Claro que sí. Perdón, don Matías Noguera tiene la mano levantada, Pavel. Ah, Matías, buenas tardes. ¿Tienes Está silenciado, Matías. Ya. Sí, me parece que ahora sí. Ahora sí, ahora Vamos sí. a ver. Sí, para mí buenas noches, en realidad buenas madrugadas. Aquí yo hablo desde Murcia, en España. Son ya las 12:30 de la noche, falta un minuto. Y lo primero, pedir disculpas, pues he llegado tarde a la reunión, he llegado ya cuando iba casi una hora y no he podido escucharlo todo. Todo lo poco que he podido seguir me ha parecido, pues bueno, tengo un sentimiento, caray, casi frustrante por el tremendo desconocimiento que tenemos incluso nosotros aquí, los españoles de España, de personajes tan importantes como Quesada, del que, pues bueno, pues en algún momento sí ha salido el nombre por ahí, pero realmente, pues sí, si es que en el fondo incluso nosotros mismos los españoles de aquí de la península, caray, pues sí, lo de siempre. A nivel general, pues sí, Cortés, Pizarro, y parece que si tengo Cristóbal Colón y estos dos y poco más. Y sí, claro, luego Bartolomé de las Casas, por supuesto, que tiene que aparecer casi siempre que alguien dice algo, intenta decir algo a favor. Que con esto lo único que quiero manifestar esta noche y en fin, es mi perplejidad porque bueno, pues el ponente ha ilustrado tremendamente en el poquito tiempo que he podido escucharlo y agradecerle lo que hace y por favor que siga y bueno, y a los amigos colombianos, pues por favor seguid con esa historia porque hay tanto por hacer. No se me ocurre otra cosa esta noche, por favor. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Matías.
Sí, bueno, no te la vas a perder porque va a quedar en el canal de Héroes de Cavite, entonces luego ya será publicada y te llega la notificación. Bien, amigos, mil y mil gracias por estar presentes en esta conferencia, por acompañarnos, por estrechar los lazos que siempre tenemos y queremos seguir forjando entre la península y América. No sé, Carlos Alfonso, que El último lunes de marzo tendremos una charla, conferencia muy interesante con Andrés Molano, que es un profesor de la Universidad de Rosario, que nos va a hablar sobre el legado español en el derecho colombiano, en el derecho que tenemos en Colombia. Eso para nosotros es muy importante para tenerlo muy en cuenta. va a estar esa conferencia, yo creo que tenemos que divulgarla con tiempo en las universidades, Carlos Alfonso. Sí, ¿Sí? pensemos en faltando 10 días por lo menos para divulgarla por las universidades, ¿de acuerdo? Sí, muy bien. Bueno, amigos, mil y mil gracias. De nuevo agradecerles, lanzar desde aquí hasta la península un fuerte abrazo desde este lado del Atlántico. Estaremos pendientes, en un mes tenemos esta otra, más todas las otras que organiza Héroes de Cavite con las otras asociaciones, que esto se ha vuelto una difusión gigantesca de la que estamos muy, muy contentos de estar en alianza, en esta colaboración y en este cariño que siempre caracteriza este quehacer hispano, porque así somos. Luigi, de nuevo, mil gracias. Buenas noches y gracias. Bueno.